Bendiciones abundantes, bendiciones para todos. Que la paz del Rey de Reyes inunde la vida de cada persona que esté ahora mirando esta palabra, escuchando de Dios, escuchando del Dios santo, del Dios eterno, del Dios que por su misericordia aún no tiene en pies. Recuerden que Dios es misericordia y su misericordia es por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como te estoy hablando de misericordia, yo quiero compartir con ustedes un poco de la misericordia de Dios y lo que dice la Biblia conforme a la misericordia para con nosotros los hombres, recordando siempre que el Señor, por su amor y su gran misericordia, es el que nos concede de que nosotros podamos servirle, caminar con Él y estar con Él. Y quiero compartir con ustedes aquí en Proverbios capítulo 16, quiero hablar un poquito a esas personas que conocen a Dios, a esas personas que le sirven a Dios, que tal vez se han olvidado de la misericordia. Como dice la palabra, el Señor quiere misericordia. Por eso Él deja escrito en su palabra y nos habla de su misericordia y de la misericordia para con nosotros los hombres. A hermanos que se le ha olvidado la misericordia, pero muchas veces queremos que haga misericordia con nosotros, pero nosotros no tenemos misericordia para con los demás. Y es erróneo, como seguidores de Dios, como seguidores de Jesús, a nosotros no tener misericordia, porque es algo que Dios pide para ti y para mí. En Proverbios capítulo 16, el verso 6, dice así. Mira cómo dice, y quiero mostrarle a ustedes cómo nosotros debemos de conducirnos al pecador y aún a los cristianos que tal vez le han fallado, que están dentro de la iglesia y que le han fallado a Dios. Mira cómo dice el verso 6 del 16 de Proverbios. Repito siempre para que si quiere buscar en la Biblia pueda buscarlo y así tenga claro el texto y el versículo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Gloria a Dios. Comienza, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué está enseñándonos la palabra aquí a nosotros? La palabra está enseñando que con misericordia nosotros debemos de corregir el pecado. Hay personas que no tienen, o voy a hablar claro, cristianos, pastor, evangelista, hermanos, que no tienen un grado de misericordia. Pero aquí la Biblia nos está enseñando a nosotros que con misericordia se corrige el pecado. Ahora, hay una parte muy importante aquí y es que dice con misericordia y verdad. O sea, lo que la palabra nos está enseñando aquí, que aunque nosotros tengamos misericordia, tenemos que decir la verdad. Eso es lo que enseña la palabra. Aquí no da, pero es claro que está la palabra. Aquí dice con misericordia y verdad. Hermano, amigo, tú que estás mirando, quiero decirte que esa parte de la misericordia a muchos se le ha perdido. Pero Dios quiere en este día que tú recupere la misericordia para con los demás. ¿Qué es misericordia? Es nosotros tener compasión por aquel que tal vez cometió un pecado, que tal vez se apartó de los caminos del Señor, pero muchas veces nosotros no aplicamos la misericordia, no tenemos misericordia con esas personas, no tenemos compasión por esas personas que fallaron ante los ojos de Dios o que están en el pecado. Pero aquí la Biblia muestra que es mandatorio de parte de Dios nosotros tener misericordia. No es opcional, es mandatorio porque así lo declara la palabra. Ahora, la verdad siempre tenemos que decirla porque dice con misericordia y verdad tenemos que corregir el pecado, hay que corregirlo. Eso es lo que dice la palabra aquí también, que tenemos que corregir el pecado, pero sin dejar la misericordia. Pastor, tú que tal vez estás mirando, evangelista, profeta, hombre, mujer de Dios, Dios te exhorta hoy
a que tenga misericordia, porque muchas veces queremos que esa misericordia esté con nosotros cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos contra Dios, pero nosotros no la demostramos a los demás. Eso dice Dios. Ahora, siempre di la verdad, porque la verdad no se puede ocupar, se corrige el pecado. Ahora, aquí en otra parte dice, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. La misericordia, la verdad, dice, y temor a Jehová. O sea, el temor a Jehová es lo único que a nosotros nos lleva a apartarnos del mal. Cuando nosotros vivimos bajo ese temor reverente a Dios, como dice la palabra, entonces nosotros nos vamos a apartar del mal. Amigo, amiga, quiero decirte que el temor de Dios es la clave para tú apartarte de esas cosas malas que tú estás haciendo que a Dios no le agrada. Ahora, si tú no tienes temor a Dios, si yo no tengo temor a Dios, vamos a seguir y continuar haciendo las cosas que a Dios no le agrada. Por eso Dios hoy te dice que camine bajo su temor, un temor reverente, no un temor de miedo ni de pavor, sino un temor reverente a su palabra. Eso quiere Dios de ti, quiere Dios de mí. Yo siempre me incluyo porque a veces hay predicadores, cristianos, hermanos, que ellos nunca se incluyen en lo que están hablando. Y sabe que todos debemos de reconocer que podemos fallar, que podemos caer, y siempre tenemos que decir que Dios nos ayude y nos acompañe para nosotros mantenernos firmes, como dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. O sea, que Dios nos advierte a nosotros de que tenemos que, aunque estemos firmes, que tratemos de no caer. Pero eso significa que, o no es que no podemos caer, cualquiera puede caer, así como cayeron los grandes hombres de Dios, aún los que escribieron la palabra, muchos de ellos cayeron y le fallaron a Dios, pero volvieron a levantarse. Así que te exhorto que le pida a Dios que te ayude a tu conocer y a entender lo que yo te estoy hablando. Y esta palabra llegue a tu corazón, que entre a lo más profundo de tu ser para que pueda vivir. Al cristiano, al pastor, a los hermanos que le gusta juzgar mucho, pero ellos no se miran. A veces somos prontos para juzgar a los demás, pero nosotros no miramos lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Primero vamos a analizarnos, vamos a hacer un autoanálisis de nuestra vida, cómo estamos, para nosotros poder juzgar a los demás. Así dice la Biblia, que no juzgue para que no sea juzgado. Así que Dios te dice misericordia y di la verdad, pero en misericordia. Cuando tú dices la verdad con misericordia, cualquier persona se puede levantar que aquel que esté caído. Si hay una persona que cayó a tu lado, háblale con misericordia, aconséjalo y dale esa palabra de aliento para que se levante y comience a buscar de Dios. No los juzgue más, porque eso a Dios no le agrada. Y a ti que tal vez está pensando servirle a Dios y no lo ha hecho porque tú dices no, porque es que tengo muchas cosas malas en mi vida. Quiero decirte que Dios te acepta tal y como tú eres. Así que ve a Él, corre a Él, porque Él te va a aceptar. Y después comienza a vivir bajo ese temor reverente. Así que te bendigo y me despido en este momento hasta otra entrega. Bendiciones abundantes y recuerda que nadie te ama como nuestro amado y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga y shalom.